Señoras y señores, buenos días. Bienvenidos a Periodismo y Sociedad. Buenos días, Licho. Buenos días, Toro. Licho, tenemos un importante invitado. A ver quién es, que nos los diga todos. Buenos días, Gregory, buenos días, don Isidro, buenos días a todos los que nos sintonizan a esta hora cada día, tanto en el territorio nacional como internacional, a través de las diferentes plataformas que podamos llegarle. Hoy tenemos como invitado a un gran amigo, un joven muy eh, como exhibidor real de lo que es el progreso, el crecimiento, por su entusiasmo, por su vocación, por su eh, entrega a ese trabajo. Se llama Elvis Ruiz, es un amigo que ha logrado escalar en los Estados Unidos bastante nivel en términos políticos, en términos sociales, básicamente por el estudio profundo que ha realizado de la cultura latinoamericana, de la cultura de las minorías, y lo traemos aquí para como airear un poco, conversar con él sobre la realidad que está viviendo el país, la gran nación en este momento, y cómo se le hace difícil o fácil a las minorías empoderarse, participar de esa cultura y lograr dirigir parte de esa cultura. Elvis Ruiz es un invitado especial que tenemos hoy. Buenos días, Elvis. Buenos días a todos ustedes. Realmente es un gran placer, un honor ser parte de este programa, que lo estamos haciendo virtual. El deseo hubiese sido de yo ir a República Dominicana y estar ahí con ustedes, porque realmente el afecto que le tenemos al amigo Andrés Matos, Richo, es enorme debido a su gran trayectoria, no solamente ya en el ámbito político, porque la gente debe saber que Richo es un humanista, es un gran mentor, y muchos de nosotros le debemos nuestra formación a Licho, porque realmente nos formó desde jóvenes. Yo fui parte de esa formación que recibimos en el área recreacional, deportiva y cultural bajo el bastón de Licho. Así es que realmente tengo profundo agradecimiento por él. Y le agradezco por esta oportunidad de conversar esta mañana y proveer una panorámica de dónde está situada la comunidad latina en sentido general en Estados Unidos. Gracias, Elvis. Bájale un ching, pero está bien. No es así, usted lo sabe que es así. Seguro, y gracias. Yo te agradezco Sobre siempre el afecto. todo, Yo me siento orgulloso de tu crecimiento, orgulloso de tu sitial allá y el respeto de todas las oportunidades que tú me has dado. Elvis, vamos a entrar en detalles. Ahora mismo se está dando una revolución social, si se quiere, se está dando una expresión de esas dificultades y esas divisiones sociales y raciales que se producen en Estados Unidos. Empecemos por ahí para ver cuán difícil ha sido para esas minorías, tanto afroamericanas como latinoamericanas, de insertarse en esa sociedad. ¿Tú cómo lo ves? Sí, mira, lo que ha pasado ahora con el caso de la trágica muerte, asesinato ya de George Floyd, un afroamericano que fue prácticamente acusado de haber tratado de comprar artículos con un billete falso en un establecimiento comercial. A partir de ahí se hizo una llamada policial, la policía vino, detuvo a esa persona y a partir de ese momento, pues ya las cámaras que pudieron pues, evidenciar cómo fue su tratamiento, sabemos que no solamente intervinieron 4 oficiales de la policía que básicamente torturaron, pues fue toda una tortura a esta persona que ya estaba realmente apresado, esposado, al punto que ese 8 minutos de maltrato que llevaron a su muerte.
ya hay una repercusión, esas personas ya están recibiendo cargos. No fue un proceso fácil porque de hecho cuando se estuvo, pienso yo que ni siquiera ellos pensaban cuál iba a ser la consecuencia, porque la policía en los Estados Unidos tiene bastante protección, sobre todo los blancos. Es parte de todo un sistema institucionalizado, sistemático, racial que se ha impuesto en la sociedad norteamericana por muchos años. Sabemos nosotros que desde el principio ya de que esta sociedad comenzó a recibir inmigrantes hace 100 años, ciento y pico de años, eh, a partir de ahí se comenzó a evidenciar el problema. Los afroamericanos que ya estaban aquí, los afroamericanos que fueron traídos aquí, porque sabemos que esta nación se formó a partir de las 13 colonias, y esta nación, básicamente los negros que estuvieron aquí fueron los mismos que llegaron al continente en calidad de esclavos y trabajaban en plantaciones de algodón y también en todo lo que es la industria, las fábricas, etcétera, etcétera. Entonces, fue una población que nunca tuvo poder, que fue subyugada, que fue oprimida, que fue segregada racialmente, que nunca tuvo oportunidad de ascenso social, hasta que comenzó un movimiento que se llamó el Movimiento por los Derechos Civiles, que estuvo encabezado finalmente por Martin Luther King, pero que hubieron muchísimos gestores en su inicio a favor de que realmente acabara y cesara la discriminación racial en los Estados Unidos. Este movimiento fue importante porque antes de eso los negros no estaban totalmente separados, aislados, ni siquiera podían ir los niños a las escuelas junto con los blancos. Todavía no se hablaba en ese tiempo de blancos y negros, ni siquiera hablábamos de latinos porque la población latina, asiática y de otros inmigrantes todavía era muy poca, o sea, no era todavía considerada un problema. Sabemos que esta categoría de raciales es una construcción social, porque antes del descubrimiento de América, entre comillas, y todo lo que eso conllevó, estas nociones no existían. Eso fue creado con fines de dotar a un grupo, a los blancos, los europeos, de una categoría superior e inferiorizar al esclavo, y por tanto poderlo subyugar, oprimir, etcétera, etcétera. Entonces, de nuevo, estos son conceptos creados, esto no existía. Bueno, y a partir de ahí, de los derechos civiles, de ese gran movimiento que el lideró Martin Luther King, se pudo lograr una cosa importante. ¿Qué se logró? Bueno, una ley que básicamente protege a todas las personas, porque esto se sale ya de la comunidad afroamericana. Martin Luther King luchó por un derecho de todos, como dice el dicho, los grupos que no son anglosajones, porque ya ellos, de hecho, tienen una gran protección por ser blancos, o sea, ellos tienen todo el privilegio del mundo por ser blancos. Entonces, esta ley lo que buscaba era dotarle de protección a todos los grupos que estaban incluidos. Por ejemplo, sobre la base de la religión, de la edad, credo, color, etnicidad, etcétera, etcétera. O sea, esta ley protege. ¿Y cuál es la protección? Bueno, que a usted no lo pueden discriminar, que usted puede ir a un restaurante y aunque haya una persona que pueda tener algún sentimiento racista, no lo puede expresar. ¿Me entendió? O sea, tú me puedes decir a mí que yo me puedo sentar en ese restaurante al lado de donde se sienta una persona anglosajona. O tú no me puedes decir que los niños míos no pueden ir a la escuela donde asisten niños anglosajones. Independientemente de que hayan personas racistas como docentes en la escuela, no lo pueden expresar. Si tú lo expresas, estás violando la ley. Entonces ya eso es discriminación y hay una penalidad. Expresarlo de cualquier gesto que haga. No lo puede expresar porque el desprecio, en el momento en que hay un desprecio, entonces ahí se manifiesta el racismo. No significa que no esté interiorizado, que la persona no sea racista, pero no lo puede manifestar, porque entonces viola la ley. Exacto. Pero entonces, Edwin, ¿sí? Y un placer conocerte, aún sea por esa vía. Me gustaría saber, precisamente, dices que no se manifiesta explícitamente un racismo. No, sí, se puede manifestar. Lo que quiero decir es que si la persona, o sea, el racismo sí, pero la discriminación racial no. Por ejemplo, incluso de las oportunidades de empleo. Las oportunidades de empleo. De hecho, si usted, por ejemplo, manda un resumen o un currículum, ese currículum, a diferencia de muchos países de nosotros, que ustedes lo saben, en los países de nosotros hay que ponerle una foto, ¿verdad?, al currículum, muchas veces en Latinoamérica. Eso, de hecho, ya excluye a la persona de la oportunidad de poder accesar o de poder tener la oportunidad de ser entrevistado, porque si la persona tiene
características fenotípicas de una persona africana, y eso no es lo que usted anda buscando, usted inmediatamente rechaza a esa persona y ni siquiera le da la oportunidad. Es decir, que hay muchas cosas que están en la ley que nos protegen a nosotros, no quiere decir que no se violen. Claro, precisamente, Elvin, yo te quiero hacer una pregunta muy directa. ¿Tú piensas que en Estados Unidos, con tanta apertura que hay racismo? Discriminación legalmente no puede haber, pero la sociedad dominicana, tú puedes criticar al presidente, tú puedes tener la libertad de expresarte en la manera que tú consideres. Entonces, es una sociedad de libertades. Hay un hilo muy fino entre la presunción de discriminación y racismo a un hecho aislado, antes de que entremos en el caso de Floyd. Entonces, pienso que hay libertad amplia para cualquier persona, no importa credo, religión o raza o color, pueda manifestarse en Estados Unidos sin ningún tipo de obstáculo, para no mencionar ninguno de los otros términos. No, tienes razón, absolutamente. De hecho, en ese sentido nos sentimos bien, nos sentimos cómodos porque realmente se puede, o sea, se puede. Nosotros sabemos que esa libertad de expresión realmente existe aquí. Y el hecho de que tú puedas ver la gente en la calle, el hecho de que tú puedas ver una joven de 17 años que fue la que grabó ese momento con mucho coraje, de hecho, porque ella está, hay 4 agentes de la policía armados, tú estás desarmado, ella es afroamericana, hay otras personas ahí. Ella es la persona que tiene la evidencia, ella es la que graba el video total. Y prácticamente sabía, eso se estaba promoviendo, es una grabación en vivo, y esas cosas se hacen comúnmente ya. Aunque anteriormente, eso tiene que ver con el caso anteriormente del 1992, eso empezó en California, con la muerte de un afroamericano, que me llegará el nombre más tarde, y ya la grabación de video, porque anteriormente, si tú no tenías esa evidencia, también la policía podía salir airosa en un caso en los tribunales, porque básicamente la evidencia lo es todo. Ellos tienen mucha protección. Si tú no tienes una base muy fuerte para defenderte con evidencia fuerte, prácticamente en tu caso se cae. Pero respecto a lo que es la expresión, esa libertad que uno tiene aquí, sí, yo puedo decir que podemos decir que en sentido general somos libres de expresarnos. No sé qué otra pregunta tenían por ahí mismo, si quieren seguir elaborando sobre los latinos, la minoría, como he dicho. Sí. Hay un punto, ¿cómo está? Primero, saludos sí. a usted y a todos. Hay un punto que es muy importante. Si tú agarras, por ejemplo, la historia de Europa. La historia de Europa fueron centenares de años de guerra entre los que llamaban bárbaros, y se llamaban bárbaros porque no compartían la cultura primero de los griegos y luego de los romanos. Ese es el concepto de bárbaro en esa sociedad. No comparto la cultura tuya y yo te llamo bárbaro. Y fueron centenares de años. Las guerras de Roma contra las tribus germánicas y otras tribus de lo que hoy en día es Hungría, Rusia, etcétera, al norte del Danubio, fueron sangrientas y por muchos años, centenares de años. Eso generó una división en Europa que llevó en la civilización occidental a hacer Europa centro de la historia de la civilización occidental, que siempre se traducía, o el hilo conductor siempre fue una guerra. Y si en el fondo, cierto es que parte de esas guerras fueron por razones económicas, pero muchas de esas guerras también por razones religiosas, pero en el fondo había un racismo entre blancos, entre europeos, entre alemanes y franceses. Se dice que la Primera Guerra Mundial fue la guerra franco-alemana de 1870, porque realmente se extendió por las colonias de esos países. En esa época Alemania tenía muchas colonias. Y en esas colonias en África hubo batallas, etc. Entonces, para que Europa lograse hoy la unión, han pasado prácticamente más de 2000 años. O sea, yo lo que quiero significar con esto es que los estereotipos
que se acunan, que se mineralizan por tantos años, mediante una ley no se pueden eliminar. Y cierto es que la ley es importante para comenzar a modificar la conducta, pero, y usted lo dijo perfectamente, no le puedes prohibir a una persona entrar y sentarse en un sitio, en un restaurante, pero eso no evita que el de al lado sea racista. Pero también es a la inversa, porque esa acción de tantos años, creo que en los Estados Unidos se le consideran a los afrodescendientes ciudadanos después de la Guerra Civil de 1868, creo 1870, fue cuando se les consideró ciudadanos. Los padres fundadores de los Estados Unidos no consideraban ciudadanos norteamericanos sino a los blancos, los negros no lo consideraban. En la ley, creo que a finales del siglo XVIII, 1790, decía, son norteamericanos los blancos. No, tienen que pasar 100 años prácticamente para que se consideren los negros ciudadanos norteamericanos. En plena guerra mundial hubo una política para expulsar a los mexicanos de Los Ángeles y de esas zonas en 1943, en plena guerra mundial. O sea, ese racismo que viene de Europa, que está aquilatado, que ha generado unos estereotipos muy profundos, ha mineralizado esos estereotipos, con una ley que es un buen paso de avance, ojo, no se elimina. ¿Qué política hay que hacer para acelerar el proceso de integración y para entender que el otro es igual a ti, que la diferencia puede ser de una religión, de un color de piel o la visión que tengas sobre una política, pero que en el fondo es un ser humano y que ese ser humano es igual a ti? ¿Qué es lo que hay que hacer para acelerar ese proceso? ¿Qué política hay que hacer? Bueno, a mí me parece que ya de hecho se están haciendo muchas cosas, hay muchas iniciativas a raíz de lo que está aconteciendo a nivel nacional, pero como ustedes pueden ver en las noticias, es la juventud que está comenzando a hacer esos cambios. Como usted dice, su exposición fue magistral, lo que acaba de poner. De nuevo, cuando estas manifestaciones están en una sociedad por muchos años, es muy difícil a veces uno desprenderse de estos prejuicios raciales. Pero sin embargo, nosotros estamos viendo en estos momentos transformaciones que se están dando gradualmente, especialmente por los jóvenes que están viviendo en una sociedad más integrada culturalmente, donde hay una mayor valoración de los valores que nosotros como comunidades inmigrantes también transmitimos a la sociedad y aportamos a ella. Esos son los jóvenes que están comenzando a hacer esa revolución que llamaba Licho, y ya estamos comenzando a ver transformaciones pequeños cambios. Lo primero es ya que el movimiento Black Lives Matter ya es un movimiento que ha tenido aceptabilidad. Como usted puede ver, o sea, ya es un movimiento que no se puede devolver porque fue un movimiento atacado, pero sin embargo ya tomó fuerza a nivel internacional. Aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, si usted mira que en un cuartel de policía, esa bandera que era rechazada y el movimiento era rechazado, hoy en día tú tienes que elevarla y subirla subir esa bandera en un cuartel de policía. Esas son cosas que no sabían. Ahora mismo estamos hablando de quitarle fondos a la policía para programas sociales y dárselo a agencias comunitarias. Estamos viendo iniciativas como la de un alcalde que acaba de desmantelar la policía completa de su municipalidad para crear una policía nueva. Estamos hablando de leyes que se están creando ahora para quitar incluso el poder a la policía. La policía es entrenada más bien, sobre todo en esa visión de ver al otro, sobre todo el afroamericano, el latino, el asiático, los grupos minoritarios que se refería al dicho, como le llaman, personas de color diferente. Y lo entrenan también para que se protejan ellos de esa persona, no tanto defender a ciudadanos, pero siempre protegerse de ellos. Entonces se ha glorificado mucho a través de programas de televisor y todo, cómo la policía maneja los casos. Sabemos que ellos están ahí para proteger la ciudadanía. Sin embargo, eso no es. La práctica de muchos ha empañado realmente ese papel. La policía tiene mucho poder, y ese tipo de poder están tratando de controlarlo ahora, incluso a través de leyes, no solamente municipales, estatales,
hasta allá en el Congreso, de Nancy Pelosi en estos días y un grupo de demócratas tratando de establecer leyes a nivel federal, incluso para cortarle fondos y tener un escrutinio mayor de las actividades y cambiar todo ese tipo de políticas que le da a ellos bastante poder cuando se trata de defenderse o cometer abuso o ir a un tribunal para defenderse, más los sindicatos también, que ellos tienen bastante poder también. Hay muchas serie de cosas que están pasando, que están gradualmente, se van a ver esos cambios, pero eso tiene que ver ya con esa detonación que ha tenido tanta fuerza a nivel internacional, lo que está ocurriendo en este momento. Nosotros como latinos estamos tratando de no solamente expresar nuestra solidaridad, como se ha expresado en toda parte del mundo. De hecho, vemos estos días en la República Dominicana un hecho barbárico, porque 3 activistas de derechos civiles de República Dominicana tratando de también emular lo que está pasando en otros países, de también expresar que nuestro país también es solidario con la causa, no solamente de los afroamericanos, porque en este país nosotros también nos ven como el otro. Nosotros también recibimos ese mismo rechazo como inmigrantes, como diáspora. Entonces esa muchacha, Ana María Belique, de ascendencia dominico-haitiana, Maribel Núñez, y otra activista también, Marily Gallardo, que ha trabajado 30, 40 años en la República Dominicana dando clases de danza, es una activista cultural. Esas personas fueron maltratadas, 2 de ellas por la policía. Se acaba de ver evidente en un video ahí donde ellos están tratando de expresar solidaridad en una congregación pacífica, creo que hay una zona en Colombia. Entonces vemos como el gobierno dominicano, básicamente a través de los agentes antimotines, ante gente que no está haciendo desorden, que simplemente va allí a llevar una flor de solidaridad con Floyd y simplemente maltratado. Nosotros no lucimos bien cuando hacemos eso, pero también como comunidad dominicana eso nos hace sentir muy mal a nosotros, porque entonces el otro, el afroamericano, la comunidad afroamericana aquí que se entera de eso, nos cuestiona a nosotros como dominicanos que vivimos aquí en la diáspora, de por qué ese rechazo, por qué nosotros no, en vez de ser solidarios, entonces a veces uno no encuentra ni siquiera cómo responder a ese tipo de acciones, porque lo de allá nos impacta a nosotros aquí, ese comportamiento. Correcto. Que muchas veces exhibimos. Elvis, mira Elvis, lo que pasó aquí es como una consecuencia de la permisividad y la impunidad, porque antes de eso, desde que se hizo el anuncio por las redes, aquí hay un sector xenófobo que es encabezado por muchísimos comunicadores, abogados, algunos son de mucho nivel social, comenzaron una campaña para rechazar eso y expresando ese racismo que ellos tienen, que lo sienten. A mí me daba mucha vergüenza escucharlos en los medios y eso no, inclusive personas de color que se le ve que son africanos puros, porque Manuel Núñez es un africano puro. Yo lo digo porque él fue mi profesor y somos amigos. Digo, tú comes gente, tú comes prietos, pero tú eres negro, por eso que te alimentas. Pero eso es lo de Manuel Núñez, es un relajo, porque lo vamos a traer aquí para tratar ese tema algún día. Pero yo te quiero hacer una pregunta a ti. Sí. ¿Por qué en Estados Unidos, a partir de 1968, un siglo después de lo de Abraham Lincoln y esas cosas, por qué ahora con lo de Martin Luther King y comenzó a socializarse el germen de la igualdad racial, comenzando por Georgia y algunos estados que institucionalizaron la obligatoriedad de la igualdad racial en esa parte? ¿Por qué todavía hay estados que son tan radicales en eso? Inclusive sus leyes son también discriminatorios, estados, aunque no es la nación completa. Hay matices y hay niveles jurídicos institucionales de esa tolerancia. Explícanos eso, porque sí, realmente es interesante ese dato, Licho, que acaba de aportar, porque de hecho, cuando usted ve la manifestación, usted se encuentra que va una gran masa de anglosajones, porque este país 320 millones de habitantes, una gran cantidad de anglosajones, de progresistas, realmente han estado desde Martin Luther King hasta ahora apoyando los derechos civiles y también en contra de manifestaciones de abuso
y el cese de la discriminación racial y todo eso, esa gente está en la calle protestando. Entonces, una cosa que se está dando en los Estados Unidos que tiene que ver también con cómo ha salido de nuevo el Ku Klux Klan y todo este sentimiento racista tiene que ver con cómo la sociedad norteamericana se está transformando. Y es importante esto verlo, porque miren, señores, nosotros, los latinos de Estados Unidos, para el año 2000, cuando se hizo el censo, nosotros éramos 35 millones de personas. Todavía ni siquiera sabíamos nosotros cuánto íbamos a hacer. Los latinos en los Estados Unidos, en ese proceso que llama dicho de incorporación a la sociedad estadounidense, pasamos por momentos críticos. Por ejemplo, en el año 86 fue cuando nosotros se nos dio, durante la administración de Ronald Reagan, se nos dotó de una amnistía que se necesitaba. Desde ese tiempo hasta ahora no se ha producido otra amnistía que ya es necesaria y justa por la cantidad de inmigrantes documentados que hay en Estados Unidos. Pasamos desde ahí de no saber dónde nosotros íbamos como comunidad. Entonces, como comunidad hemos crecido bastante, pero nosotros incluso pensamos que para el año 2020, para esta fecha, era que nosotros íbamos a sobrepasar a la comunidad afroamericana y la sobrepasamos en el año 2000, ya con 35 millones de habitantes. Hoy tenemos más de 50 millones de hispanos en los Estados Unidos. ¿Qué está pasando? A partir de los años 80, hay un cambio en la sociedad norteamericana que tiene que ver con las oportunidades de trabajo. Es una sociedad que es la cuna del capitalismo, una sociedad donde básicamente cualquier persona podía conquistar lo que se llamaba el sueño americano, entre comillas, y el sueño americano consistía básicamente en una persona que no necesitaba ningún nivel de escolaridad, trabajando en una fábrica, podía mantener a sus hijos, podía tener seguro de salud, podía tener sus ahorros, podía tener una casa. Ese era el sueño americano. Se podía obtener trabajando en una fábrica. ¿Qué ocurre cuando todas estas compañías deciden irse a Latinoamérica y abandonan compañías norteamericanas que fueron desleales con su país, se van a República Dominicana y a trabajar en la zona franca, a crear la zona franca, se van a crear las maquiladoras de todos los Centroamérica, Sudamérica, y finalmente terminan en Bangladesh, en la China y en la India? O sea, todas estas fábricas se fueron del país. Entonces, ¿qué pasa con eso? Deja un gran vacío, porque entonces personas que no están preparadas, que simplemente vivían de su fábrica, se ven ahora sin trabajo. Es lo que hace que un grupo de racistas también, que estaban ahí calmados, incluso cuando el presidente Barack Obama sube al poder, vuelve y renace de nuevo esas actitudes racistas. Porque de nuevo, esta gente entiende que nosotros ya también los hispanos le estamos quitando los trabajos, somos una amenaza. Hay lo que se llama un concepto de Browning of America, sí, que está cambiando el color de la sociedad norteamericana. Creciendo la sociedad, decía que. Está exactamente, sobre todo los latinos ya somos también una amenaza, porque entonces los latinos se ven como la gente que le quita el trabajo al anglosajón. Hay mucha xenofobia en ese sentido, y también lo que ha pasado es que de una sociedad blanca que se entiende que ahora se está transformando y que se estima que dentro de 30 años más los latinos van a ser la población mayoritaria en los Estados Unidos. Eso ya es una amenaza para ellos. Ellos no quieren verse desplazados de los privilegios que antes tenían. Nosotros como comunidad tenemos el problema. Sí, dicho. Elvin, no, que te quiero pedir una pausa. Tenemos que hacer una pausa. Ah, ¿no? Entonces, yo quiero que tomes ese tema, porque con ese tema, en el próximo segmento, vamos a entrar de lo que significó el ascenso de Barack Obama, que además de que ser un triunfo para las minorías, para los afroamericanos, para los latinos, etcétera, también eso motivó el despertar de esos sectarios, de esos radicales anti esas minorías. Vamos a entrar por ahí después y también vamos a hablar del empoderamiento latinoamericano. Perfecto. Vamos a una pausa, señores. Estamos conversando con Elvis Ruiz, dominicano residente en los Estados Unidos, sobre este proceso de empoderamiento de las minorías y de los inmigrantes en la sociedad dominicana. En breve estamos con ustedes. Decía
el dicho había puesto un tema con nuestro interesantísimo invitado el día de hoy, que él va a retomar ahora, el dicho lo va a reintroducir, y cuando ya esta parte termine, quisiera entrar, Elvin, en una parte que tiene que ver si hay discriminación, si hay racismo. Adelante, Licho. Bueno, Elvi, ya tú sabes lo que te estábamos preguntando, el asunto del ascenso de Barack Obama, que despertó el temor de esa, de esa sociedad eh, radical norteamericana, anglosajona, que ya no solo es anglosajona, sino que también tiene adeptos multiraciales allá. Y cómo tú lo ves, cómo tú lo analizarías. Sí, mira, tú sabes que cuando el presidente Barack Obama llega a la presidencia en un momento de una gran crisis. ¿Se acuerda que nosotros estuvimos en guerra? Tuvimos un país que se mantuvo en guerra durante la administración de George Bush y prácticamente nuestro país se fue a la ruina económicamente hablando. Obama tuvo que heredar un déficit económico enorme y tuvo que tomar medidas para corto, mediano y largo plazo para poder lidiar con eso durante los 8 años que iba a estar en su presidencia. Los primeros 4, vamos a decir, pero sus ideas eran de que la nación se mantuviera a flote por lo menos por 10 años, independientemente de que él volviera al poder o no. Pero de todas maneras, lo que vimos en Obama fue una persona que trajo esperanza de que realmente en una sociedad donde, aparte de Obama, nunca hubo una persona de color en la presidencia del país, pues eso trajo esperanza en muchos niños, muchos jóvenes que pudieron verse también como Obama, que se preparó trabajando duro, que realmente pudo ir a una gran universidad como Harvard, que fue exitoso, fue un activista comunitario, o sea, se pudo ver que realmente se podía, que se puede. Y entonces él abrió la esperanza para que esa juventud realmente pueda luchar con más ahínco para lograr esos espacios de ascendencia social. Entonces, bueno, su mandato fue todavía, la gente lo extraña. Y realmente también despertó Obama ese sentimiento de nuevo que estaba ahí oculto a muchas personas que todavía no se expresaba, porque realmente cuando vieron la realidad de que ya nosotros, lo que ellos llaman minorías o personas de color, ya estábamos en la línea de comenzar a ascender al poder, eso creó muchos problemas en la sociedad norteamericana, sobre todo en los grupos racistas. Entonces de ahí es que se comienza a desplegar incluso campañas en contra del presidente, fueron grandes campañas que se hicieron, campañas incluso marcadas racialmente en contra del presidente, su familia, su esposa, sus hijos, etc. Donald Trump aprovecha esta oportunidad. Acuérdense que él estuvo por dos términos. Y su último contendiente fue Mitt Romney. Mitt Romney incluso fue la persona que ahora se opuso, el único senador que se opuso o que quiso que el presidente fuera enjuiciado. El presidente ahora, Donald Trump, durante todo este proceso que hubo, fue la única persona de nuevo que quiso que él fuera enjuiciado. Tuvo gran valor con eso. Entonces, Trump entra a la presidencia de este país básicamente desacreditando a Obama. ¿Cómo lo hace? Él crea un concepto que se llama... Él comenzó a decir que el presidente Barack Obama no había nacido en los Estados Unidos. Él comenzó incluso a promover esa campaña con su propio dinero. Él sabía lo que andaba buscando. Incluso llevando personas a África, hasta Ghana, donde es parte de su familia, donde su papá vivía, en Ghana. Obama es el producto de una relación de un africano con una anglosajona, y entonces él pues tiene en su sangre a ambos, 50-50 África y europeo. Y bueno, con esta campaña de descrédito es como él va ganando adeptos, Donald Trump, de ese grupo que estaba ahí un poco tranquilo, pero que ahora él básicamente desató la ira de esta gente contra Obama y a favor de la propuesta que Donald Trump presentaba. Él básicamente vino con algo que él vendió muy fácil a la sociedad norteamericana. Él creó el lema: vamos a hacer América grande de nuevo. Let's make America great again. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el lema que resonó mucho, todavía ni siquiera nosotros nos acordamos que nos votamos por Hillary Clinton, cuál fue el lema de campaña.
Lo que sí le digo es que su lema de campaña para ese grupo que básicamente también estaba excluido ahora mismo de trabajar en fábrica y todo eso, que había perdido trabajo, vio en él su salvación, vio en Donald Trump básicamente su Dios. Entonces ahí cuando todo ese grupo comienzan y otro grupo también que se despertó en medio de la administración de Obama a hacer campaña a favor de Trump, y Trump, bueno, pues gana, le pasa por encima a muchísimos políticos de carrera y se coloca de nuevo en el poder con la ayuda de esos sectores conservadores tradicionales. Una pregunta. Saliendo un poco del tema político per se. ¿Cómo es la discriminación entre grupos minoritarios en los Estados Unidos? Porque no es menos cierto de que afrodescendientes discriminan a latinos, latinos discriminan a afrodescendientes, con la gente de Asia, los vietnamitas, etcétera, e incluso los latinos dentro de los latinos, entre los latinos. ¿Cómo es esa relación y esa dinámica? Esa es una gran pregunta. De hecho, nosotros teníamos un foro precisamente sobre eso. Hay un asunto aquí de identidad racial. Los latinos también, como ustedes saben, que venimos de diferentes... Los latinos, los anglosajones nos ven a nosotros como hispanos, ¿sí? Nos ven como un solo grupo. Y debería ser hispanohablante, porque nosotros también tenemos diferentes historias. Un grupo, somos una comunidad heterogénea. Y de hecho, con ese mismo concepto, para entrar en la pregunta, hubo toda una noción para ellos controlarnos a nosotros los blancos, en lo que ellos entendían, lo que se llamaba la fundición de las culturas. Querían como que todo eso se fundiera y que nosotros asimiláramos la cultura norteamericana en un concepto que se llamaba de melting pot. Melting pot. El melting pot, como funde toda esa cultura ahí y olvídense ustedes de su cultura, asimilen la nuestra y ya. Nosotros no. Nosotros, los latinoamericanos, fuimos de esos grupos. Por ejemplo, si ustedes ven los italianos fueron producto del melting pot. Ellos simplemente se olvidaron mucho de sus raíces, se incorporaron, aprendieron inglés y lo mismo ocurrió con los irlandeses y muchísimos otros grupos. Los latinoamericanos hemos mantenido las culturas nuestras vivas, nuestras tradiciones, prácticamente todo no se lo ha cambiado en nada. Y eso es algo fuerte, algo que quisimos nosotros que prevaleciera en todo el proceso de incorporación en la sociedad estadounidense. Entonces, sí, ¿eso es intencional, Elvis? Perdón, ¿eso es intencional o tú crees que es instintivo? No, yo pienso que nosotros lo hicimos de una manera, sí, así mismo, instintivo. O sea, instintivo. Sí. Eso no fue intencional, eso simplemente fue así. De acuerdo a millones es muy difícil. Sí, Licho estaba aquí, Licho participó con nosotros cuando hacíamos el Festival Dominicano y todo, y él veía esa variedad de gente que venía. O sea, nosotros aquí tenemos la particularidad de que nosotros nos congregamos, trabajamos juntos, convergemos entre nosotros, pero también tenemos nuestros problemas. Hay diferencias lingüísticas dentro del mismo castellano que hablamos, pero también culturales, y también tiene que ver con esa identidad racial, donde nosotros también, los dominicanos, llegamos con la misma situación aquí, del color de la piel, la tonalidad. Hay también discriminación, si se quiere, también entre nuestros mismos latinos, porque incluso algunos que tienen características fenotípicas más europeas, muchas veces cuando usted va a un lugar de trabajo, o ellos tienen o ellos están, por ejemplo, en un banco o algo, a veces tú vas y ellos son latinos y simplemente le dicen al blanco que Nets, y tú estás ahí parado como nada. O sea, todo ese tipo de cosas ocurre. Es una discusión todavía de no acabarse. Estamos tratando de que nosotros entendamos cuál debe ser nuestro rol aquí en la sociedad estadounidense, que no haya doble moral, porque entonces, si existe esa doble moral, entonces nosotros no podemos demandar justicia cuando nosotros no la hacemos también. Entonces, bueno, eso es una lucha constante. Acuérdense cuando las primeras migraciones, sobre todo de puertorriqueños aquí, que llegaron a Harlem, los puertorriqueños le exigían los afroamericanos que hablaran inglés. Los puertorriqueños siempre fueron bien fuertes, mantener su orgullo también como de boricua, su orgullo puertorriqueño, y hablaban su español. ¿Me entienden? Entonces, siempre hubo también confrontaciones, ha habido confrontaciones grupales, también de grupos. Los afroamericanos también se han sentido celosos también del gran progreso de los latinos. Ya numéricamente somos mayor que los afroamericanos, por tanto hay más oportunidades también de trabajo.
No estamos al igual que en ellos, en el sentido de que todavía los latinoamericanos tenemos un gran problema, y es que todavía estamos en la base de la pirámide, en términos de ingresos. económico, ¿verdad? Porque la gran mayoría de nuestra gente trabaja, ocupa posiciones de trabajo que son muy mal pagadas. Muy primario. Si no en la fábrica, trabajamos en el área de todo lo que es la industria, la parte rural, si se quiere, y no ha habido mucho ascenso. Nosotros es parte del gran reto que tenemos ahora, de que qué vamos a hacer con una comunidad mayoritariamente hispana, pero que no tiene poder. Creo que Gregory quiere hablarte. ¿Me escucha, Elvin? Seguro. Pensé que no me escuchaba. Mira, precisamente, y hay una realidad que puede ser hasta engorrosa de estos tiempos. Las sociedades modernas, las sociedades desarrolladas, son, como te digo, muy exigentes y por momentos rechazan en el aspecto, por ejemplo, laboral, al que no se capacita, al que no se desarrolla. Entonces hay una situación con esto. Los afroamericanos, nosotros, los latinoamericanos, quizás o sin quizás, no estamos entre los grupos étnicos de mayor desarrollo universitario, de mayor desarrollo técnico. Tenemos lumbreras, claro que sí. Entonces, puede llegarse a un momento en que una acción como la del malvado policía anglosajón pueda interpretarse como un hecho de racismo, como un hecho de discriminación. Entonces, me gustaría que nos dilucidaras esta situación de si en algún momento la sociedad, protegiéndose por querer una mano de obra, en el mejor sentido de la palabra, capacitada y desarrollada, prefiere al que tenga mejor estándar, al que tenga mayor IQ. Eso es un hilo delicado y muchas veces se puede hablar de discriminación cuando se le da preferencia a uno que sí llenó los requisitos. ¿Cómo puedes manejar esto? Porque podría haber también muchas personas que discriminen a Donald Trump porque él es blanco, que es el punto principal del elemento que se dice que es lo más discriminante que hay o discriminador. Pero esa partecita anterior que traté de envolverte en un espacio de análisis de esas capacidades de las etnias y de personas desarrolladas y otras menos desarrolladas. Muy bien. Sí, voy a contestar, son dos preguntas ahí. Lo primero es que ya para terminar con lo de George Floyd, lo que quiero decir es lo siguiente. Miren, la sociedad norteamericana básicamente le ha puesto en una trampa a los afroamericanos y todas las personas de color, porque básicamente con el mismo racismo lo que se ha hecho es que se ha hecho negocio, las cárceles, por ejemplo, en Estados Unidos es una gran industria. Si ustedes, por ejemplo, miren quiénes están en las cárceles, y esa es la gran trampa, la cárcel está llena de afroamericanos, asiáticos y latinos. Entonces, las comunidades de nosotros, que están siendo de nosotros, porque nosotros vivimos en comunidades muy integradas, está siendo sobre todo afectada en ese sentido. La falta de oportunidades, la falta de oportunidades de ascenso social, nosotros la podemos ver, la podemos palpar a diario. Entonces, eso hace que los jóvenes que no tienen básicamente esas oportunidades, pues se vean fácilmente atraídos por el negocio de las drogas, etcétera, etcétera. Y eso es la trampa que me refiero. Elvin, falta de oportunidades en Estados Unidos. Sí, falta de oportunidades. Sí, la falta de oportunidades a que me refiero. No te compro eso, y disculpa, no te compro eso. Bueno, está bien. Cuando, por ejemplo, si tú miras el sistema de asistencia pública, lo que nosotros llamamos welfare, ¿verdad? ¿Me entendió? El sistema de asistencia welfare, pública. sí. Claro. Eso fue creado básicamente para mantener a un grupo atrapado de las posibilidades de nuevo de ascenso. Cuando me refería a la falta de oportunidades, que si usted viene a nuestro entorno, viene a nuestra comunidad, aquí realmente no hay trabajo.
cuando las compañías se fueron, el trabajo que nosotros tenemos es básicamente de servicio. Es un trabajo de servicio donde si usted puede ir a las escuelas, pero las escuelas también están sumamente llenas. El dinero que llega a las comunidades de nosotros, porque son comunidades muy pobres, es un dinero es escaso. Entonces nosotros tenemos que estar compitiendo básicamente con lo poco que llega. El hecho mismo de que nosotros tenemos todavía una comunidad que no está todavía muy activa políticamente. El dinero que puede llegar aquí a nuestra comunidad tiene que ver con la cantidad de participación que nosotros tengamos políticamente, de si participamos en el censo y muchos otros factores. Entonces, sí, las faltas de oportunidades están aquí. Se puede ver desde fuera como que, bueno, en el país donde hay de todo, ¿cómo es posible que haya tanta delincuencia? La delincuencia viene precisamente de esa falta de oportunidad que ya me he referido. No sé bien si contesté lo que me quiere explicar, pero o no entendí su punto. Elvin, ahí hay un dato. Ahí hay un dato. Perdone usted, don Micho. Hay un dato. Si tú agarras la pirámide de ingresos en los Estados Unidos, el 5% de la población recibe el 80% o más del ingreso. Más. Y el 80% de la población, lo estoy diciendo en números gruesos y redondos, sí, recibe el 80% recibe el 5% o menos de los ingresos. Ahora, si tú vas a ese 80%, que son los blue collar y toda esa gente, vas a las universidades y ves cómo ha ingresado por montones esa gente a las escuelas, a las universidades, a los community college, a todo ese entramado educativo norteamericano. Lo que te indica una hipótesis, sujeta a discusión, por supuesto, de que la educación en los Estados Unidos te sirve para mantenerte en tu clase social, no para subir. Hay sus excepciones, como las hay. Lo que sucede es que esas clases sociales bajas, con el tiempo han tenido más ingresos, pero se mantienen en ese 80% que recibe el 5%. Correcto. Elvin, lo que te quería decir también, agregado a eso que dice Isidro, tuve el honor de ser invitado por ti y por el grupo allá para participar en las actividades de los dominicanos. Te lo agradezco, pero yo viví ahí, en ese tiempo, la campaña de ascenso, de empoderamiento de los dominicanos con aquello de regístrate, vamos a empoderarnos y cosas. Cuando hicimos el evento de Round Table, yo no recuerdo que había ahí líderes ya representantes, habían aspirantes en los diferentes estados y en los órganos federales. Sin embargo, 20 años después, yo noto una presencia masiva que tiene que ver mucho con la comprensión de lo que los hispanos debieran hacer, que era prepararse e involucrarse en la vorágine social para poder ascender. Yo creo que tú me detalles eso. Es importante. Quiero comenzar primero con la educación. Miren, señores, la educación en Estados Unidos es costosa. Yo estudié aquí en los Estados Unidos. Yo transferí mis créditos a la Universidad de Springfield College. Hice una licenciatura y una maestría. Mi hijo está yendo a la universidad ahora y la universidad de él le cuesta $68,000 al año. Y yo todavía tengo más de $60,000 de deuda universitaria. La universidad en este país no es gratuita. La universidad... Elvin, una pregunta. Elvin, una pregunta. Sí. ¿Tú conoces algún hispano, algún familiar tuyo que esté cursando estudios en MIT o en Harvard, producto de becas que hayan conseguido en base al rendimiento de sus estudios en la high school? Sí, claro que sí. Tengo de hecho una amiga que... Entonces, es una vía de llegar. Es una vía de llegar. Pero hay muchos colegios comunitarios. En Estados Unidos hay muchas universidades estadales. Pero vamos a desarrollar, vamos a que él desarrolle su concepto sobre eso. Mire cuál es el problema aquí. Acuérdense que yo le hablaba también de que es una nación que está cambiando demográficamente. Hay un flujo siempre que está llegando de inmigrantes. Hay nuevos inmigrantes que cuando están llegando a esta nación, ¿verdad? Y en ese mismo proceso de incorporación, se encuentran con muchísimas vicisitudes. Nosotros tenemos jóvenes que vienen de nuestros países sin grandes preparaciones y se suman a los que ya están aquí.
es complejo el asunto. Licho me hablaba, por ejemplo, de sí, las oportunidades de políticas. ¿Se refirió a eso, Licho? Sí, sí, política. Bueno, eso lo hemos visto porque ya hemos conquistado escaños políticos, no solamente a nivel municipales, estatales, incluso tenemos ya a nivel del Congreso de los Estados Unidos también tenemos latinos, incluyendo un dominicano como tenemos para allá. O sea, gradualmente eso se ha ido consiguiendo, pero cuando usted ve el grueso de la sociedad, de la gran mayoría de los latinos, cuya migración mayormente es de gente que viene del campo y trabaja en las zonas rurales, ese es el gran desafío que nosotros tenemos los latinos, porque todavía estamos en la parte, busque los salarios de los latinos aquí. De nuevo, ya le dije que no hay fábricas, aquí no hay fábricas. Entonces, el trabajo básicamente es de servicio. El trabajo mejor pagado es aquel que se puede adquirir con un título universitario. Si tiene un título universitario, pues usted puede tener un trabajo decente. Yo tengo trabajando 22 años en el gobierno estatal. Se nos fue el tiempo. Tenemos contigo que hacer 3 o 4 programas más y espero que sea en este proceso. No, está bien. Te agradezco y te agradecemos infinitamente. No, le agradecemos a ustedes 3 porque he aprendido de ustedes también, así es que esperamos que sea solamente el inicio. Y sabe, la intelección de la idea, el debate siempre es bueno porque así es como uno crece. Correcto, me gustó bastante la forma de hacerlo, el debate. Gracias, Elvis, te felicito. Gracias, y me siento queden bien. Nos veremos luego. Señores, gracias por la sintonía, gracias Isidro, gracias Gregory, a los demás, a Elvis, que estaba allá, y Leidian, desde los controles personales. Nos veremos mañana, el lunes, perdón, en otro espacio parecido. Gracias.